Hola Rewinners, hoy vamos a hacer el tutorial, el tutoturnos de este Nova Era, un juego de Andrea Chiarvesio que trae Cool Mini or Not. El juego está distribuido en español por Asmodee y se trata de un juego de 2 a 4 jugadores, aproximadamente de unos 60 minutos de duración y recomendado a partir de 14 años. Y si queréis ver cómo se desarrolla una civilización en vuestra propia mesa, quedaos por aquí. Como os decía en la introducción, vamos a intentar hacer un tutorial de este Nova Era para que aprendáis a jugar lo más rápidamente posible. Es un juego que es muy sencillo y que simplemente casi que siguiendo la carta de ayuda vais a saber jugar. Pero os explico desde el principio. Lo que estáis viendo aquí ahora mismo es un setup para 2 jugadores, ¿vale? Hay ciertas cosas que vais a ver que depende del número de jugadores, entre ellas el número de columnas de cartas de la primera era que vamos a sacar. A 2 jugadores se sacan 4, a 3 jugadores se sacan 5, a 4 jugadores se sacan 6. Pasa igual con estas cartas de aquí, que son las cartas de personalidades, que sacamos 4 a 2 jugadores, 6 a 3 jugadores y 8 a 4 jugadores, ¿vale? Lo demás es para todos igual. Básicamente sacamos el tablero, colocamos el marcador de era en la posición número 1 y colocamos, estos son las catástrofes que se pueden dar en nuestras civilizaciones, colocamos las fichitas cada una en su sitio, ¿vale? La edad oscura y todo. Esto es el marcador de puntuaciones y aquí ponemos, pues si vamos a jugar a 2, yo soy el naranja, el otro jugador es el verde, pues coloco los 2 aquí en el 0, ¿vale? Por otra parte, estas losetitas, que es donde vamos a poner 3 dados, que vamos a sacar de esta bolsa de forma aleatoria, como veis hay una loseta más que el número de jugadores. Bueno, pues ya está. Más cosas que os tengo que decir. Estas cartas que están aquí puestas no están todas barajadas y demás, sino que son las correspondientes a la era 1, ¿vale? Esta es era 1, esta es era 1 de personalidades. Luego, nuestro tablero personal que tenemos aquí, tenemos recursos de bienestar, militar, económico y conocimiento. Encima iremos colocando cartas, ¿vale? Que iremos jugando, iremos desarrollando esas tecnologías. Igual que aquí abajo tenemos personalidades, territorios o nuestro pasado. Aquí será donde colocamos los dados que cojamos para esta ronda y además tenemos un nivel de agitación que va a ir subiendo, se nos va a ir cabreando la gente hasta que haya una guerra civil. Esperemos no llegar a tanto. Entonces empezamos en el 0, ¿vale? Y empezamos con un recurso de cada. Además empezamos con 2 cartas de inicio, son iniciales, tienen este simbolito, el 1, y tienen ahí como una piedra grabándose. Bueno, pues estas son iniciales, estas son mis 2 cartas iniciales, ¿vale? Y esta fichita es la que indica quién es el jugador inicial y a su vez es súper importante porque nos va a indicar el orden en el que vamos a coger los dados y en el orden en el que vamos a ejecutar las acciones con los dados, ¿vale? Que va a una cosa al contrario de la otra, ¿vale? Dicho esto, estaría la preparación hecha, así que vamos directamente a las fases del juego. Muy bien, como os he dicho, el juego tiene 3 eras, 3 fases o 3 rondas en cada era y al final de esas 3 rondas de cada era hay una fase de puntuación, ¿vale? Lo tenéis puesto ahí en el contador de era. Entonces, va a haber como unas puntuaciones intermedias y al final de la tercera era una puntuación final y vemos quién gana. Ya está. Entonces, ¿cómo funciona cada una de esas rondas? Ahora mismo estaríamos en la primera ronda de la primera era y yo soy el jugador inicial. Tenemos aquí las 3 losetas con dados. Básicamente lo que tengo que hacer es coger dados al azar de la bolsa de 3 en 3, los tiramos y los vamos colocando, ¿vale? Venga, cogemos otros 3, los colocamos y otros 3 más y los colocamos. Muy bien. Ahora, como yo soy el jugador inicial, yo elijo primero qué dados me voy a quedar, ¿vale? Imaginad, me quiero quedar estos, ¿vale? Lo que sucede aquí es que estos dados, bueno, pues me van a dar, digamos, conocimiento, economía o me van a dar poder militar, ¿no? Entonces yo luego voy a poder hacer acciones con esos dados. Pero ¿qué pasa si en lugar de coger estos dados, que son 7, 9 de valor total, decido coger estos, que hacen 6 y 4, 10 y 2, 12. Pues aquí tenéis un apunte que pone aumenta el nivel de agitación social cuando el valor total de los dados que has elegido es más de 10. Con lo cual, como es más de 10, tenemos que aumentar el nivel de agitación social. ¿Cuánto hay que avanzarle? Pues aquí nos pasamos en 2 de 10, así que avanzamos 1 y 2. Nuestra agitación social ya estaría
en el 2. Nuestro compañero de juegos pues escogería otro set de dados, coge este por ejemplo, y se quedaría un set de dados sin jugar, este de aquí. ¿Qué sucede con este set de dados que no se ha cogido, que nadie lo ha elegido? Este es el que nos avanza las catástrofes, ¿vale? Entonces, en este caso, 3 rojo, bueno, pues la invasión se acerca. Y por otra parte, 4 y 3, 7 de la edad oscura. O sea, esto se acerca, pero a toda velocidad. Vale. Si en este momento alguna de las catástrofes llega al máximo, no pasa nada porque hay una fase posterior en la que luego resolveremos esa catástrofe, ¿vale? Pero sin embargo, si la edad oscura llega en este momento, ¿vale? Imaginad que esto estaba así, tenemos que hacer lo que dice aquí, y es, primero, pierdes un dado, tendríamos que devolver un dado, o sea, este dado se volvería a la bolsa, y además bajar un dado a cada uno de nuestros otros dados, o sea, tendríamos que poner aquí un 3 y un 5. ¿Vale? Eso por la edad oscura. Luego la edad oscura regresaría otra vez al valor inicial. Eso es cuando sobran muchos dados de color negro, es cuando esto aumenta. Y si en este momento detectamos que la edad oscura se activa, bueno, pues entonces es cuando tenemos que hacer eso, ¿no? El coger, quitar un dado y bajar el puntito a los otros dados. Si vais viendo la carta de ayuda, muy importante, ¿vale? Tenemos, primero, tiramos los dados y ahora cogemos los dados en orden, empezando por el jugador inicial, ¿vale? Así, en orden de sentido horario. Después actualizamos las catástrofes, actualizamos lo que haya que actualizar, ¿vale? De los dados que se hayan quedado. Si hemos llegado a la edad oscura, hacemos lo que os acabo de decir. Y después empezamos a utilizar los dados. Ahora, ¿cómo se utilizan los dados? Cuando llegamos a este punto, esta ficha la damos la vuelta. Y entonces dice, para utilizar los dados, el último jugador será el primero que haga una acción con los dados. Y ahora simplemente, pues para modo de ejemplo, voy a traerme aquí estos dados como si los tuviera yo, ¿vale? Para iros explicando un poquito lo que haríamos, ¿no? Con todos estos dados. Vamos, imaginemos luego que los tenemos por aquí. Entonces, acciones que podemos hacer con los dados. Pues primero, desarrollar una tecnología. Desarrollar una tecnología puede ser o de las tecnologías que tenemos en la mano o de las primeras, de las más bajas de cada columna. Digamos que la fila de abajo está accesible. Imaginad que esto no está aquí. Pues esta carta está accesible, esta está accesible, esta también y esta también, ¿vale? Es decir, la carta más baja de cada columna sería accesible, pero hay que poder pagarla. Entonces, por ejemplo, nosotros con este 3 rojo, imaginad que le tenemos aquí, pues lo utilizaríamos, lo gastaríamos, lo devolveríamos a la bolsa y podríamos traernos esta carta, porque estamos pagando 3 de militar, ¿vale? Esta carta luego me dará una producción al final de la ronda, ya veréis cuando llegue el momento de producir, ¿no? Y esto lo pondríamos aquí, en militar. Es como vamos desarrollando las tecnologías. ¿Qué sucede si en lugar de tener un 3 tengo un 5? Y quiero esa carta. Juego el 5, juego la carta, no pasa nada, pero no me van a dar nada, ¿vale? Que podríamos pensar que te den recursos con lo que te sobra, no te van a dar nada, ¿vale? Pero imaginad que lo que tenemos es un 2 amarillo, pero quiero esta carta roja. Pues entonces podríamos gastar el dado, pagar 3 recursos militares y podríamos jugarla. Es decir, es coste utilizar un dado para desarrollar una carta, pero la carta se puede pagar bien con los recursos que generaría el dado o bien con los recursos que tengamos nosotros acumulados en nuestro tablero. Eso en cuanto a desarrollar una tecnología. Otra cosa que podemos hacer es obtener recursos. Bueno, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este 5 amarillo, podríamos gastar, bueno, en vez del 5 amarillo voy a gastar, imaginad que tenemos el 5 azul. Gastamos el 5 azul y nos da 5 fichas de conocimiento. Aquí estarían 5 fichas de conocimiento y este dado a la bolsa. Esa es la segunda acción, el conseguir recursos. Si en lugar de esos dados tengo un dado negro, podría pensar en reclutar a una personalidad. En este caso me interesa Julio César. Y Julio César, yo tengo aquí un 4, pero Julio César me vale 5. ¿Qué hacemos? Pues la diferencia hay que pagarla en agitación social.
el dado se va y la personalidad a la zona de las personalidades. Normalmente tienen o bien efectos inmediatos que veréis aquí que tienen como un rayito y te da lo que sea, o bien efectos de cuando vas a puntuar pues te dan cosas, ¿vale? Lo que sea que te indique la carta, son autoexplicativas. Pero ¿qué sucedería si en lugar de un 4 tengo un 6? Pues que como Julio César me vale 5, en lugar de subir agitación social la bajaría. ¿Y qué sucedería si en lugar de tener dado negro tengo un dado de otro color y quiero contratar o quiero reclutar a una personalidad? Pues que pago el dado, pero todo el coste lo tengo que pagar con agitación social. También puede darse el caso que tengamos, por ejemplo, este 3 y no reclutemos ninguna personalidad más, sino que simplemente lo gastamos para bajar la agitación social. Es otra acción más. Vamos a imaginar que tengo ya construido esto, ¿vale? Y esto yo las voy colocando así, que tenemos eso ya desarrollado, ¿no? Entonces vamos a quitar esta de aquí, que ya las han sido jugadas por otro jugador y demás. Venga, más o menos así. Imaginamos que tenemos así ahora mismo la partida, ¿no? Y que, bueno, pues ya veréis, habrá momentos en los que nos dañen las cartas. Cuando te dañan una carta, tienes que poner las cartas boca abajo. Te dice, daña una carta verde. Bueno, pues tienes que poner una carta verde boca abajo. Entonces, una acción de dado es, tengo un dado cualquiera y yo puedo gastar un dado, devolverle a la bolsa para reparar 2 cartas dañadas. Hasta 2 cartas dañadas. Podría reparar una, si tuviera una, pues en este caso tengo 2, pues reparo las 2. Otra cosa que podría hacer es investigar una tecnología o un territorio. ¿Qué significa investigar? Porque antes he dicho, desarrollar es cogerla de la mano, pagarla, o cogerla de las que están aquí abajo, pagarla y la ponemos en nuestro tablero. Investigar es que muy probablemente no tengo capacidad para poder desarrollarla, pero me interesa mucho esa carta, ¿no? Entonces, imaginad que tengo aquí este dado. Bueno, pues cojo el dado, lo gasto y digo, bueno, pues mira, quiero, por ejemplo, esta, guardármela. Y esta la investigo. Investigarla no la coloco aquí o aquí. Fijaos que esta es verde y roja. Podría, dependiendo si pago rojo o si pago verde, va a un sitio o a otro. Pero en este caso estoy investigando. Cuando la investigo me la llevo a la mano. Así la tendré yo disponible para en futuros turnos poder desarrollarla pagando el coste correspondiente. ¿Vale? Y me queda una acción más que explicaros que no se da en la primera era, se da a partir de la segunda. A partir de la segunda era aparecen esta serie de cartas que son territorios. Veis que era el único espacio que nos queda aquí por explicar casi, ¿no? Entonces los territorios lo que hacen es que, cumpliendo estos requisitos, oye, ten 2 cartas rojas, una carta verde y una carta amarilla. Me falta una amarilla. En cuanto tenga una amarilla, podría reclamar este territorio. Se llama expandir territorio, ¿no? Si este territorio estuviera aquí y yo tuviera una carta amarilla, vamos a imaginar que tenemos esta aquí. En este momento, con esta situación, podría decidir expandir un territorio. Para expandir un territorio me vale, de los dados que tenga disponibles, cualquier dado de cualquier color, lo devuelvo a la bolsa y expando el territorio cumpliendo los requisitos, si no, no puedo, ¿vale? Y ahora fijaos, te dice aquí, inmediatamente subes 1 agitación social y te dan un punto. Bueno, pues lo que sea, ¿no? Lo que te indique cada una de las cartas. Y va a territorios. Y con eso ya tendréis explicado lo que son todas las acciones que se pueden hacer con los dados. Desarrollar tecnología, que es bajarla, obtener recursos, reclutar personalidades, expandir un territorio, solo eras 2 y 3, que lo tenéis aquí, reparar las cartas dañadas, disminuir la agitación social según lo vaya subiendo, o investigar una tecnología y llevarla a la mano, ¿no? Eso es todo lo que se puede hacer. Entonces, una vez que los jugadores hemos gastado nuestros 3 dados, pues a continuación lo que se hace es comprobar las catástrofes. Si esta catástrofe había llegado hasta aquí, bueno, pues te dice, muy importante, dale la vuelta a una carta roja o manda una de las otras cartas al pasado. Si yo tengo carta roja, siempre me va a interesar más darle la vuelta a una carta roja porque luego podré recuperarla, ¿vale? Pero
Fijaos aquí que si en lugar de la invasión la regresión hubiese llegado al tope, a la catástrofe, no tendría yo aquí carta que dar la vuelta y estaría obligado en llevarme una carta, la que yo quiera, al pasado. La colocaríamos aquí boca abajo y ya se queda ahí. Bueno, como veis la carta de ayuda, vamos por aquí, ¿no? Hemos ejecutado las acciones con los dados, hemos comprobado las catástrofes, no tiene más, o dañas cartas o las devuelves al pasado, y luego iríamos a la producción. La producción tenéis que mirar cada una de las cartas que tienen un efecto de producción. En nuestro caso, ¿qué efecto tiene la opresión? Bueno, pues que nos sube uno la agitación social, pero que nos da un recurso de lo que queramos. Pues me da una espada. Pues ya está, militar. Y ya está. Una vez que hemos llegado y que hemos hecho todos la producción, se acaba prácticamente la ronda. Porque lo que hay que hacer es o bien pasar a la siguiente ronda o bien llegar a la fase de puntuación. Dependerá de donde estemos en el marcador, si estamos en el 2, estamos en el 3 o si pasamos a la puntuación. Entonces, si pasamos por ejemplo a la ronda 2, ¿qué es lo que se hace? Pues nada, se pasa la ficha en sentido horario del siguiente jugador, que sea el jugador inicial, se cogen los dados, ese jugador será ahora quien coja la bolsa de dados, saque los dados, elija primero y así, ¿no? De esa forma vamos a ir rotando el primer jugador entre todos los jugadores. ¿Y qué sucede cuando, por cierto, una cosa importante, no se reponen cartas, no salen cartas nuevas ni salen personajes nuevos, las cartas que han salido son para la era, ya está, ya no hay más, ¿vale? Hay más cartas, pero no se juegan todas. Entonces, ¿qué sucede cuando llegamos a la puntuación? ¿Qué cosas puntúan? Pues puntúan las tecnologías de cada color que tengáis y los territorios, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, pues 4 puntos que me pondría aquí. Luego, puntúa un puntito cada mayoría que tengas. Si yo, por ejemplo, no estoy empatado con otro jugador, pues nada, pero si yo, por ejemplo, tengo la mayoría, por ejemplo, militar, pues eso, otro puntito más. Y luego, ya habéis visto que hemos puntuado ya todas estas cartas menos las personalidades. Bueno, pues ahora puntuamos lo que nos diga la personalidad. Un punto por cada carta roja que tengas. Bueno, pues 2 puntitos más. Y de esa manera quedaría puntuado. Y ahora pasaríamos a la siguiente era. ¿Qué cosas importantes tenemos que hacer en el cambio de era? Primero, todas las cartas de tecnología y todas las cartas de personalidad desaparecen. Y hay que poner las que corresponden a la era siguiente, en este caso a la era 2. Luego, tenemos que comprobar si ha habido evoluciones de cartas. Hay unos mazos que son entre eras, ¿no? Este es entre era 1 y era 2. Vale, estos mazos lo que hacen es que tenemos que buscar específicamente cartas que con el final de la era se han mejorado. Por ejemplo, la metalurgia, luego veis que tiene ahí herrería. Bueno, pues tendríamos que venir aquí a buscar herrería, que es esta carta, y esta carta iría a nuestra mano para la siguiente era, para tenerla disponible para poder jugarla, como habéis visto antes, desarrollando tecnologías. ¿Vale? Pues una vez que hemos cambiado todas las cartas, que hemos cogido nuestras evoluciones a la mano, lo que tenemos que hacer es que nuestras personalidades, amigos, no duran tanto, así que ya mueren y se van al pasado. Y por último, al final de una era, se reinicia el marcador de edad oscura. Empieza otra vez desde el principio. Bien, pues así vamos a jugar las 3 eras. Vamos a ir puntuando una vez, puntuando una segunda vez, puntuando una tercera vez. El que más puntos tenga al final ganará la partida. Los puntos son los que habéis visto. Puntuamos por las tecnologías de los distintos colores, por las mayorías de cada una de ellas y los territorios y por lo que nos den las personalidades. Y luego hay una puntuación de por cada 10 recursos que tengas, pues te dan un punto. Ya está. Solo me queda un detalle que explicaros y que es lo más bonito, lo más crucial y lo más espectacular del juego y lo que más me gusta. Y que al principio incluso se nos pasó desapercibido, ¿vale? Pero hay cartas que van a dejar obsoletas a otras cartas. Por ejemplo, esta carta de educación deja obsoleta a la carta de misticismo. Entonces, cuando un jugador juega una carta como esta, todos los jugadores
tienen que mandar al pasado, ya esté su carta boca arriba, boca abajo o la tenga en la mano. Bueno, si la tiene en la mano va a la caja, pero si la tiene jugada va al pasado. Tiene que mandar al pasado todo lo que han dejado obsoleto. Educación deja obsoleto el misticismo. Pues no significa que tenga que tener yo misticismo. Si la tiene cualquier jugador, esa carta va al pasado. Con lo cual, hay una interacción muy chula entre jugadores. Además, imaginemos que eres tú quien tiene misticismo. Bueno, pues como es un desarrollo de tu civilización, lo que pasa es que cuando tú juegas una carta que deja obsoleta a otra tuya, sí que la mandas al pasado, pero te llevas un punto de victoria. ¿Vale? Y ese era el último detalle, súper importante, y que yo creo que con esto queda todo explicado. Me parece que me queda también de explicar un poquito, pero es autoexplicativo. O sea, cuando pasáis aquí con el nivel de agitación social, ¿vale? Cuando seleccionáis dados, tenéis que restar siempre 1 a cada dado, ¿vale? Y básicamente con eso estaría todo. Ya sabíais jugar a este Nova Era. Y hasta aquí el tutorial o tutoturnos de este Nova Era. Como siempre, esperamos que os sea útil el vídeo. Darle like, suscribíos, dejadnos comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar Rewind.